Y esta predicación yo la titulé El lago de fuego. Pueden sentarse en el nombre de Jesús, porque vamos a pedirle a Dios que nos abra nuestros ojos. Padre bendito de los cielos, te pido, Padre, que tu soberanía se establezca sobre esta casa de oración, Señor. Que seas tú exaltado y glorificado sobre todas las cosas, Señor. Que tu palabra, que es viva, Señor, penetre en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y que seas tú, Señor, hablando, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, pero sobre toda la cosa, nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Que tu palabra, Señor, se establezca y permanezca, Padre, en cada uno de sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Que este libro de la ley no se aparte ni de día ni de noche, Padre. Para que tu voluntad, Padre, que es buena, agradable y perfecta, se establezca sobre esta casa de oración y sobre cada uno de mis hermanos. Padre, te pido en el nombre de Jesús que me dé la habilidad, la creatividad y la capacidad, Padre, de poder interpretar tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu hablando de tu siervo, Padre. Que seas tú, Señor, quien nos guíe, Padre, acorde al plan y al propósito que tienes sobre esta casa de oración, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Pues vamos a comenzar esta predicación en Apocalipsis capítulo 20. El título es El lago de fuego. Es el título de la predicación. Y preste atención a lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y dice la palabra así en el versículo 11. Juicio de los muertos, dice. Porque va a haber un juicio. Dios va a levantar a los muertos y a los que estén con vida. ¿Cuál es el juicio? Él es el justo juez. Él nos va a dictar la sentencia de lo que hayamos hecho o dejado de hacer aquí en este mundo. Y comienza diciéndole así a la iglesia, dice: luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Huyeron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando Cristo va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, no va a haber muerte. Vamos, porque Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Nosotros somos eternos. Nuestro Padre no tiene principio ni tiene final. Y por eso nos hizo conforme a su imagen y semejanza. ¿Para qué nos hizo conforme a su imagen y semejanza? ¿O qué de semejantes tenemos nosotros a nuestro Padre, a nuestro Dios? No nada más en cuerpo, no en alma, no en un espíritu. Tenemos que obedecer sus mandamientos, estatutos y decretos. Tenemos que tener el mismo ADN de nuestro Padre. Él nunca pecó porque Él es Dios. Nosotros pecábamos cuando estábamos en el mundo, pero cuando venimos a los pies de Cristo tenemos que reflejar a través de nuestro testimonio una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién las hace nuevas? ¿Quién nos rejuvenece? ¿Quién nos renueva? ¿Quién nos transforma? Es Jesucristo, no somos nosotros. Mucha gente dice: ya no voy a hacer esto. No se trata de que tú digas. Se trata de que Jesús te liberte. Porque no es con espada ni es con ejército, mas con su Santo Espíritu. Dice el versículo 12: vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Todos vamos a ser juzgados, vivos y muertos. ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, sobre eso viene el juicio. En nosotros ya no hay juicio si hacemos las cosas que le agradan a Dios. ¿Sí? Porque ella nos perdonó lo que éramos y lo que hicimos y lo que cometimos.
Pero si nosotros estamos en la iglesia y seguimos pecando, transgrediendo sus mandamientos, estatutos y decretos, ese mismo juicio va a venir sobre nosotros. Por eso cuando nuestros pecados eran más rojos que el carmesí, dice su palabra que a través de la sangre del Cordero de Dios, Él nos hizo más blancos que la lana. ¿Sí? Para vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros somos santos, no son los ídolos, no son las imágenes. Usted puede leer las cartas paulinas y ahí, al principio de cada carta, le está hablando a los fieles y santos de la iglesia de Filipos, de Colosas, de Efesios. Nosotros somos esos santos. Por eso nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Nosotros como iglesia somos los que le damos sazón a este mundo. Por lo tanto, nosotros no podemos irnos de donde nos sacó nuestro Señor. ¿De dónde nos sacó nuestro Señor? Del mundo. Dice su palabra que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Ahora somos de Jesucristo nuestro Señor. Y tenemos que imitarlo como Él vivió. Sin mancha, sin pecado. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto tenemos que ir reflejando nosotros como cristianos. Porque si no hacemos eso, ¿de qué sirve que estemos aquí? Nuestro Señor no puede trabajar en tu vida. Porque tú no te rindes, porque tú no te humillas, porque tú no te entregas o porque tú no te consagras. Si eres barro y no te pones en las manos del alfarero que es Jesús, ¿de qué sirve? Nosotros somos el barro y nosotros tenemos que entregarnos a nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Pues Jesucristo es el alfarero y Él es el que nos va a dar la forma que tiene preparada para cada uno de nosotros. El barro para nada sirve, no es útil para nada, pero si hace una vasija, ya tiene una función que desarrollar y que desempeñar. Y así en nosotros es lo que hace Dios. Nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo Jesús y nosotros tenemos una función que desarrollar y desempeñar en el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no sabemos eso, vamos a estar cayendo, vamos a estar tropezando y vamos a estar caminando a tientas. Fíjense lo que dice el versículo 3. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos y cada uno fueron juzgados según lo que habían hecho. Aún el mar. ¿Sí? ¿Cuántos se han ahogado en el mar? Bueno, hasta ellos tienen que dar cuenta. La muerte tiene que dar cuenta de todo lo que hizo. ¿Sí? Y cada quien va a ser juzgado acorde a lo que haya hecho. Y la pregunta, ¿qué es lo que estás haciendo? Tú como iglesia cristiana. Si nosotros no entendemos que también viene el juicio sobre nosotros, va a ser triste el día que venga el juicio de Dios. Sobre los que estemos con vida o sobre los que hayan muerto. El mar devolvió sus muertos, dice, la muerte y el infierno devolvieron los suyos y cada uno fueron juzgados según lo que habían hecho. ¿Qué nos enseña la palabra? Que cuando estamos fuera de Cristo Jesús, la muerte te lleva y el infierno te recibe. Pero cuando venga ese juicio glorioso y maravilloso de nuestro Señor, también ellos tienen que dar cuenta. La muerte de todos los que se llevó y el infierno de todos los que recibió. Eso no es el destino final del ser humano. Vamos a seguir con la palabra y aquí nos va a decir cuál es el destino donde van a parar los que están separados de Cristo Jesús. Dice, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. ¿A dónde fueron arrojados? La muerte y el infierno. Al lago de fuego. Ese es su destino final de estos.
y también de todos aquellos que estén apartados de Cristo Jesús. Por eso esta predicación es muy importante que la asimilen, porque si no la asimilan, y esto no se predica en la iglesia hoy en día. Es importante que Dios a través del Santo Espíritu les haga entender y comprender que es necesario la palabra. No nada más venimos a estar sentados, no. A que aprendas a tener temor de Dios, a que vivas una vida en santidad. Que tengas fe a través de esa relación y comunión, porque es su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Que tengas esa fe, que le puedes decir a esta montaña, quítate y échate a la mar. ¿Cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu necesidad? Que conozcas el evangelio del reino de nuestro Señor Jesús. No importa la circunstancia que estés pasando. Dios te dio el poder, Dios te dio su Santo Espíritu, para que en el nombre de Jesús, Dios cambie la historia de tu vida, de tu familia. Dice el 16, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, es arrojado al lago de fuego. Todos los que no están escritos en el libro de la vida, ¿a dónde van a ir a parar? Junto con la muerte, el infierno, todos los que no están escritos en el libro de la vida. Y esas son decisiones personales de nosotros, porque Dios nos dio libre albedrío. Y nosotros decidimos si obedecemos, si nos sometemos bajo sujeción a lo que Él nos enseña, a lo que Él nos demanda, o queremos seguir haciendo lo que queramos. Pero tienen que saber dónde vamos a parar la eternidad. No solamente ahí va a estar en el lago de fuego y se acabó, no. Ahí nos enseña que es el crujir y rechinar de dientes. ¿Sí? Ahí no hay muerte tampoco. Por eso Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Nosotros somos eternos. Pero ¿dónde vas a pasar tu eternidad? Con Jesucristo nuestro Señor, alabándolo, glorificándolo, exaltándolo. Porque eso es lo que estamos preparándonos aquí, ¿eh? Por eso le alabamos, por eso le exaltamos, por eso lo glorificamos. Porque eso es lo que vamos a hacer el día de mañana cuando partimos de este mundo. Esa es la preparación que Dios está haciendo a través de su Santo Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros abramos nuestro corazón. Porque si tú no abres tu corazón, es porque tú no conoces a tu Dios. ¿Sí? Por eso Él en Apocalipsis dice, cuando Él toca, ¿qué es lo que toca? ¿O dónde toca? ¿Tu mente, tus pies? No, dice que te toca la puerta de tu corazón. Y cuando tú se lo abres, Él va a entrar, Él va a morar, Él va a cenar. Él va a sacar toda la basura que tú traes. Cuando tú se lo permitas y tú reconozcas lo que tú eres y lo que tú hiciste y lo que estás haciendo. Porque si nosotros no reconocemos lo que somos, Dios no puede hacer nada. Pero si nos rendimos a los pies de Cristo y reconozco lo que yo soy, lo que yo fui o lo que estoy haciendo, nosotros somos candidatos para que Él empiece a obrar y trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Él no nos va a obligar. Todo es a través de la voluntad de cada uno de nosotros. Por eso, eso es lo único que nos dio libre albedrío. ¿Sí? Porque si no tuviéramos libre albedrío seríamos como robots. Así. ¿Qué es lo que está probando nuestro corazón? A ver si hay gratitud. A ver si reconoces que por Él vives, que por Él tienes una familia, por Él tienes un trabajo, por Él caminas, por Él ves. A ver si reconoces. Y por eso tenemos que ser agradecidos. Porque un corazón agradecido es un corazón arrepentido. Y nunca vamos a dejar las cosas de nuestro Señor. Nunca nos vamos a separar de la iglesia. Haga frío, haga calor, lluvia, tempestad, venga lo que venga.
porque sabemos que sin Él no somos nada y sin Él nada podemos hacer. ¿Qué quiere lograr? Primero busca su reino y su justicia para que todo venga por añadidura. A veces la gente se quiere afanar en otras cosas y tropieza y vuelve a tropezar. ¿Por qué? Porque no entiende el propósito de Dios. Es importante que nosotros aprendamos de la palabra para vivirla, para practicarla. Como le estaba diciendo el miércoles, si nosotros leemos y no practicamos, no nos estamos alimentando de la palabra. Cuando tú te estás alimentando de la palabra, tú estás obedeciendo, estás practicando y llevando a cabo lo que Él te está hablando y enseñando. Eso es alimentar tu alma. No nada más estar leyendo y que tú hagas lo que tú quieres. Tú estás desechando el alimento de Dios. Y por eso es importante que nosotros tengamos esa relación y comunión con la palabra de nuestro Señor. La gente no cree que hay infierno. Todo se le hace bien fácil. Y el día de mañana, cuando venga la tragedia, ¿dónde va a parar? El hermano, ¿dónde va a parar el hijo? Que no se le habló, que no se le enseñó, que no se le disciplinó. La Biblia nos enseña. Dice, corrige al niño en su camino. ¿Cuál camino? De Jesús. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene a mí sino por Jesús. Jesús es el único camino. Por eso es importante que nosotros tomemos el compromiso con Dios. No es con el hombre, es con Dios. Queremos ver la bendición de Dios, queremos ver la paz de Dios en nuestro hogar. Hay que hacer lo que Él nos demanda. Porque el estrés, la ansiedad, la angustia, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Que te estés afanando, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo hago? Eso ya es tu carne. Pero también tienes que saber que Satanás trabaja de esa manera. La paz de Dios es diferente. ¿Sí? No hay preocupación, tenemos compromisos, sí, pero Él sabe que tenemos compromiso y Él lo va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Y esa es la confianza que tenemos nosotros como iglesia, no que no tengamos compromiso, no que no tengamos necesidades, pero Él es la fuente de nuestra bendición. Por eso Pablo le decía a la iglesia de los Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos, no en el mundo, no en los afanes, no, en Jesucristo nuestro Señor. ¿Dónde está tu mente? Pues ahí está tu corazón. En los bienes materiales, en las riquezas. ¿Dónde está tu corazón? ¿En Cristo? Y cada quien tiene que examinar su vida que está viviendo. Pero es el momento de tomar decisiones. Miren, pasemos a Lucas capítulo 16. Ya estas predicaciones la gente no quiere escucharlas porque les infunde temor. Pero es mejor que tengan temor de Dios y que hagan las cosas bien. Sí. Porque el día de mañana no va a haber excusa de decir yo no lo sabía. El infierno está, el lago de fuego está, la muerte está, por eso muere la gente. Lucas 16. Versículo 19. Y en el encabezado dice, el rico y Lázaro. Y esto es lo que nos enseña la palabra de nuestro Señor, dice. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. Era una persona rica. Cada día hacía fiestas y fiestas y fiestas. Sí.
Pero esta persona no tenía temor de Dios. Esta persona hacía las fiestas, ¿para qué? Para deleitar su carne. No tenía compasión de su prójimo. ¿Y cuántas personas hoy en día hacen eso? Que hasta lo suben en los celulares para que sepan qué es lo que comen, qué es lo que están haciendo. Personas arrogantes, personas prepotentes. No son personas sencillas, humildes. Con que tú sepas qué es lo que haces para ti y para tu familia y que Dios lo sepa, con eso. Nosotros no podemos exhibir y hacer ese tipo de acciones. ¿Dónde está la humildad? Por esa causa también hay multitudes que los agarran, los apresan o se los llevan. Nosotros tenemos que ser sabios. Dice el 20, a la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro que estaba cubierto de llagas. O sea, afuera de su casa, día con día estaba ahí. Un mendigo, uno que no tenía uno que estaba ahí, como los que nos encontramos los viernes que vamos a hablarles y a predicarles. Que no tienen un techo, que no tienen qué comer. Bueno, pues en esas condiciones se encontraba Lázaro. Y este hombre no tenía compasión ni la misericordia porque no tenía a Dios. No que no podía disfrutarlo de lo que tenía. Eso no era lo malo era que no tenía ese amor, ese corazón para amar a su prójimo. Y es el gran problema hoy en día, aún dentro de la iglesia, que no tienen esa compasión. Nosotros tenemos que compadecernos y sufrir por aquel que está sufriendo, gozarnos con aquel que está gozando. No podemos estar muy tranquilos como que pues hay que se los arregle. Y no. Así nos dice que nuestro Señor. ¿Qué no nos tiende la mano cuando le pedimos? ¿Por qué no somos igual que Él? ¿Por qué queremos hacer siempre lo que nosotros pensamos? ¿Por qué no dejamos que Él trabaje en nuestras vidas para que cambie nuestra manera de vivir y de pensar? Que nos haga sensibles, que seamos compasivos con nuestros hermanos, aún con el peor de nuestros enemigos, porque al final de cuentas nosotros no vamos a juzgar. Mostrar que realmente tenemos a Dios en nuestra vida. Dice el 21, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico, hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. O sea, los perros iban a lamberle las llagas a Lázaro. Y él tenía esa necesidad, el deseo de que alguna migaja comérsela. Tanto era el hambre que aquí nos refleja el carácter del tipo de persona que era el rico. ¿Sí? Este rico no tenía a Cristo y era judío. ¿Sí? Por eso no todos los que dicen ser cristianos lo somos. Muchos aparentan, pero no lo son. Y nosotros tenemos que ser a través de nuestro testimonio, a través de lo que Él nos enseña y demanda a través de su palabra. Dice el 22, resulta que murió el mendigo y los ángeles. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Fíjense lo primero que dice, murió el mendigo y lo llevaron ¿a qué? A un lado de Abraham. Porque antes de que Jesucristo muriera en la cruz, todos los que muriamos en Cristo o haciendo la voluntad de Dios, íbamos al seno de Abraham. Ahora ya no. Cristo ya murió. Cuando nosotros morimos, vienen los ángeles y vamos para con Cristo. ¿Sí? Pero era un lugar de espera. ¿Sí? Y había dos polos que lo dividían del norte y el sur. Los que morían en el pecado estaban en un lugar y los que morían en Cristo estaban en otro. No estaban juntos. Porque mire lo que dice la palabra.
El 23. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. ¿Dónde estaba el rico? La muerte lo mató. ¿Y a dónde lo llevó? El infierno lo recibió. ¿Sí? ¿Y dónde estaba Lázaro? Con Abraham. Y mire que los muertos ven. ¿Sí? Los muertos ven, aquí no está hablando. ¿Sí? Tiene que saber que los muertos ven. Dice, en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Quiere decir que los muertos ven, ¿eh? Pero mire lo que dice el 24. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí, y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Ahora sí querían la ayuda de Abraham. Cuando estaba aquí en este mundo, él se daba el lujo de comer y hacer lo que quería. Bueno, pues el día de mañana también van a venir las consecuencias a la vida de cada uno de nosotros, si nosotros no entendemos y aprendemos a tener temor de Dios. Si nosotros no tenemos temor de Dios es porque no conocemos las Escrituras. El temor es a través de lo que vamos conociendo y lo que nos va enseñando. Porque lo que nos va enseñando nos va demandando. ¿Cómo te voy a demandar una cosa si no te la he enseñado? Es ilógico. Pero si te la está enseñando, eso te los va a demandar. Yo te dije, ¿por qué lo hiciste? Yo te dije que no hicieras esto, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué le vamos a decir? No va a haber excusa. Por eso es importante que nosotros tomemos la decisión. ¿Sí? Así de que, ¿quién va a ir? Aparte de cual que está en el infierno, no puede pasar con Cristo Jesús. Es una barrera que nos separa. ¿Sí? No hay forma de cómo pasar de un lado a otro, no. Tú ya vas a este destino y ese destino tú te quedas. ¿Sí? Si es en Cristo, con Él te vas a quedar. Si es en el infierno, con el diablo, ahí te vas a quedar. Pero lo más triste es el tormento, que va a ser eternamente para tu persona. O puede ser para toda tu familia. Porque hay familias que directamente van a ese lugar. Familias completas, descendencias completas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí me dijeron y me enseñaron que yo católico, apostólico, romano. Pues todo ese tipo de personas va a pagar el precio de no obedecer la palabra de Dios. Y tarde o temprano aquí en la tierra va a pagar esos sufrimientos. ¿No creen que allá? Aquí vamos a pagar lo que hagamos y allá va a ser el resultado de la eternidad. Lo que tú estás haciendo, bueno o malo, aquí se va a reflejar. No es algo sencillo. Es para tener temor de Dios. Dice el 25, pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. ¿Sí? Si nosotros sufrimos aquí por Cristo, sabemos que allá vamos a disfrutar con Cristo. ¿Sí? Él disfrutó aquí en el mundo. Bueno, pues ahora vas a sufrir acá donde estás, ahí en el infierno. Porque Lázaro no va a ir. ¿Sí? Son dos abismos diferentes, dos lugares diferentes, del norte y el sur. Uno está en un lugar y otro está en el otro, esperando
el juicio divino de Dios. Porque el destino final no es el infierno, ahí donde se está quemando. Fíjate, si en el infierno se está quemando, ¿qué será en el lago de fuego? Imagínate un volcán en erupción y que tú no mueras y que nada más estés quejándote del ardor eternamente para siempre. Si con una quemadita uno anda ahí quejándose. Imagínate ese día, o sea, pídele a Dios que abra tu mente y tu corazón. Lo triste es que no vamos a morir, pues, ese es el problema. Que nos vamos a estar quemando y bramando, gritando, y no va a haber muerte. Porque Dios nos hizo eternos. Unos para con Él y los desobedientes para estar en el lago de fuego, con el diablo, con el infierno, con la muerte, con los ángeles caídos y todos los que se rebelaron en contra de la palabra de nuestro Señor. Dice el 26, además de eso hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Es imposible. Donde te toque, ahí te vas a pasar la eternidad. Por eso es importante que se hable y se prediquen estas palabras, este evangelio a la iglesia, porque hoy en día se va corrompiendo, se va desviando del plan y del propósito de Dios. Y están en la iglesia y quieren hacer lo que ellos quieren. O sea, en otras palabras, tú eres tu propio Dios. Porque aunque Dios te dice, hey, no hagas esto, tú lo sigues haciendo. Eso nos enseña que para ti, tú eres tu propio Dios. Pero si a mí me dice no robes y yo cumplo, entonces Él es mi Dios y yo soy su servidor. O yo soy su oveja. Es importante que nosotros aprendamos. Ya no va a haber alternativas. Ya Jesús vino a restaurar, a reconciliar al mundo entero. El mundo no quiere nada con Jesús. Bueno, pues ese va a ser su destino final. Jesús no vino nada más a morir y que toda la gente siga haciendo lo que quiera. Nosotros éramos enemistad del Padre. Nuestro destino era ese lugar del lago de fuego para todos los pueblos y naciones excepto a Israel. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, que Israel no lo recibió, nosotros tuvimos entrada. Y aquí estamos. Lo mínimo que nos corresponde es ser agradecidos con Dios. No merecíamos nada. Y el Padre dio a su Hijo por amor a toda la creación que Él estableció y Él hizo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Somos eternos, sí o no? Somos eternos. ¿Con Cristo o sin Cristo? Tú decides con quién quieres pasar la eternidad. A mí me corresponde hablarte, predicarte y enseñarte, y tú que tomes tu decisión. Miren, pasemos a Romanos. Por eso hoy en día la iglesia está dormida entre los muertos. Dormida, porque los que están hablándole le están hablando, Cristo es amor, Cristo. No les hacen con la palabra, no como yo quiera. Una predicación que los haga levantarse y decir, ay, pues ¿dónde estoy? Si sigo así, ¿a dónde voy a parar? ¿Cuál va a ser mi final? Y eso es lo que Dios nos va a demandar también a nosotros el día de mañana. ¿Yo qué le voy a decir? Yo quiero ser fiel todos los días de mi vida. Y con Él lo voy a lograr. Sin Él no lo voy a lograr. Romanos capítulo 6.
versículo 22. Y mire lo que Pablo le dice a la iglesia de los romanos. Dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. ¿Quién te libertó? ¿No éramos esclavos de Satanás? ¿Para que sigas haciendo lo que tú quieras? Ese no es el propósito y el plan de Dios, no. Aquí nos habla para que vivamos en santidad. ¿Sí? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y por eso venimos a la iglesia, para que se manifieste el poder de Dios. Y si vivimos en santidad, Dios no se imagina lo que va a hacer en esta casa de oración. Va a levantar a que lo que tenga que levantar, va a sanar a quien tenga que sanar. Si nosotros estamos unánimes en un mismo espíritu y con un mismo corazón y un mismo propósito, Él tiene todo el control de cada uno de nosotros. ¿Sí? Si nosotros no rendimos, siempre estamos resistiéndonos a Dios. Por eso, cuando los malosos te levantan, ¿qué hacen? Te secuestran. ¿Y qué es lo que te dicen? Aquí me vas a soltar tanto dinero y si no te voy a matar. Así estábamos nosotros espiritualmente. También éramos esclavos de Satanás. Dice su palabra que nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo Jesús, que es la luz. Y cuando la luz llega, las tinieblas tienen que huir. No es que si quieren. Cuando Cristo llega a tu vida, las tinieblas tienen que desaparecer. Y eso es lo que tenemos que reflejar nosotros a través de nuestro testimonio. Que Él vive en nosotros. Que nosotros también, esta carne se crucificó también en la cruz con Jesús. Dice que conduce a la vida eterna. Está hablando de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Hoy en día, ¿cómo vemos la iglesia? ¿O cómo está la iglesia hoy en día? Para donde quiera que usted vea, puede voltear otras iglesias y ¿cómo está la iglesia? No tienen temor de Dios. Ya se han conformado a nomás estar aquí un ratito y que Dios la bendiga, hermano. Y llegan a su casa a aventar veneno como las serpientes. Eso no es ser un cristiano. ¿Cómo Satanás los tiene manipulados y engañados? ¿Por qué? Porque no se rinden, porque no abren su corazón. Hay que abrir nuestro corazón. Métete y órale, clámale, grítale. Tenemos que ser sensibles. Esta semana que pasó, nos fue muy bien, gracias a Dios, en nuestro trabajo. El viernes que estuvimos allá, gente que necesitaba, les dimos una Biblia, les dimos un folleto, les dimos una moneda. Y ayer lo manifestó Dios su gloria, bendiciéndonos trabajo. Dios no se queda con nada. Si nosotros no damos el primer paso, no esperemos que Dios lo dé por ti. Tú tienes que dar el primer paso para permitir que Él lo dé, el que tú no puedes dar. Miren lo que dice el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Si estás pecando, ¿dónde vas a ir? La paga del pecado es muerte. El pecado te separa de Dios. No crees que te va a estar junto, no. El pecado te va a separar de Dios. Y dice, la dádiva es el regalo que Dios nos dio. No nos regaló su Santo Espíritu, no nos regaló una vida eterna.
Bueno, pues ahora cuídala, guárdala con temor y temblor. Es un regalo que Dios nos dio. ¿O quién lo merece? Dice que no es por obras para que nadie se vanaglorie. Es la gracia de nuestro Dios. Quiere decir que Él lo hizo todo. ¿Nosotros qué hemos hecho? Simple y sencillamente obedecer lo que Él nos enseña. Y con eso está más que conforme nuestro Dios. Que obedezcamos lo que Él nos está demandando a través de su palabra. No es gravoso, no es pesado. Cuando aprendemos y formamos un hábito, ya esto es normal y natural para vivir aquí en este mundo. Porque la paga del pecado es muerte, dice. Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Habla de Dios y habla de su Hijo. ¿Quién nos dio la dádiva? El Padre. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. Por eso vino aquí a la tierra. Porque si Él no hubiera crucificado, sin sangre no había remisión de pecados. Antes en el Antiguo Testamento tenían que matar bueyes, vacas, y eso se los entregaba uno al sacerdote, y el sacerdote los mataba, degollaba, y te perdonaba. No te quitaba, te perdonaba. Porque el que quita el pecado se llama Jesús. Te lo desarraiga. ¿Sí? Y por eso Él nos va haciendo más conforme a su imagen y semejanza. Para llegar a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús. La gente dice que no se puede. Sí se puede. Jesús le dijo a sus discípulos: y sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si lo dijo es porque se puede. Se requiere conocer y se requiere carácter. Decir esto no lo hago y no lo hago porque esto no le agrada a mi Dios. Es de decisiones. Por eso dice que Él no nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Dios nos dio el poder para gobernar esta carne, ¿sí? Para poder decirle a la mentira no, al engaño no, a todo lo malo. Y vamos a saber discernir las cosas buenas de las malas, para que siempre hagamos lo bueno, lo agradable y lo perfecto, para que nosotros seamos la alegría del corazón de nuestro Dios. ¿Cómo se sentiría cuando su hijo le obedezca en todo? ¿No se va a sentir contento? Bueno, pues así es nuestro Dios. Pero cuando la gente no lo entiende, hay muchos que son la vergüenza para nuestro Dios. Porque dicen: mira, ese dice que es cristiano y mira lo que anda haciendo. ¿En qué lugar pone a nuestro Dios? ¿O cómo pone a nuestro Dios? ¿Sí? Por eso mucha gente vitupera el nombre de Cristo por el mal testimonio de los que no son cristianos, que se dicen pero no lo son. Que digan verdaderamente: yo sé que esto era una persona así y Dios la ha cambiado y la ha transformado. Porque cuando Dios llega a la vida de cada uno de nosotros, hay un antes y un después. Nada se queda igual. En la religión todo va de mal en peor. Cuando Cristo está en tu vida, Él está trabajando. Él te está cambiando, renovando y transformando. Y ese es el testimonio que nosotros debemos reflejar como cristianos y como hijos de Dios. Mire, vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 8. Tiene que saber quiénes son los hijos del diablo. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 42. Y dice en el encabezado: los hijos del diablo, no dice los hijos de Dios.
Dice en el 42, esto es lo que le dice Jesucristo, no lo está diciendo los apóstoles, no, lo está hablando Jesús. ¿Sí? Dice, si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Jesús, ¿qué era lo que predicaba? Lo que el Padre le enseñó y lo demandó. O sea, fue una causa, un propósito por el cual lo mandó aquí. Antes de que padeciera en la cruz, hablarles, predicarles, enseñarles. ¿Y qué era lo que pasaba? Se oponían. Y si tú dices que eres hijo de Dios, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces lo otro? ¿Tú crees que Jesús les iba a complacer todo lo que le pidieran? Si no le concedió tampoco a Satanás también lo que le pidió. Si eres el Hijo de Dios, tírate. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Debemos de aprender la mente y tener la mente de Cristo. ¿Qué pasaría si yo soy hijo del presidente? Y me dijeran, ¿tú puedes ser? Sí, yo soy hijo del presidente. Lo que resaltaría la soberbia, la altivez. Él no dijo eso. Yo soy hijo de Dios, no. Él con su sabiduría y su mansedumbre nos enseña de qué manera debemos de ser nosotros. Dice, yo he venido de Dios y aquí me tienen. ¿Para qué? Para que haya arrepentimiento. Lo que hizo Jesús, ¿qué hizo? Sanar a los leprosos, a los paralíticos, levantar a Lázaro, a los ciegos, a los mudos, a los cojos. Y todavía no creyeron. Siempre estaban en contra de Jesús. Entonces esos no eran hijos de Cristo. No eran ovejas del pastor que es Jesús, ni del Padre, de Jesucristo nuestro Señor. Pero ellos tenían el concepto que estaban bien mal. Dice el 43, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Porque son esclavos de Satanás. Cuando tú eres esclavo de Satanás, te resistes a la palabra de Dios. No te quieres someter a lo que Dios te está hablando. Es imposible, aquí no podemos servir a dos amos. O sea, ¿quién es tu amo? ¿El diablo o Cristo Jesús? A Él es al que vamos a obedecer. Si hacemos las cosas bien, siempre a Jesús lo vamos a seguir. Siempre lo vamos a obedecer. Y si hacemos las cosas mal, el diablo es nuestro. Ahora sí que el que tiene el control de la vida de cada uno de nosotros. De las malas decisiones, del pecado en el que nos encontramos, de todo lo malo. No pueden aceptar la palabra de Dios. Porque tenemos que saber que son los espíritus que están atormentando a la persona. Este cuerpo no está vacío. Este cuerpo, en este cuerpo, está el Espíritu Santo. Pero los que no tienen a Jesús, esos espíritus inmundos y malignos los atormentan y están dentro de cada uno de aquellos, de los que están en el mundo, de los que no obedecen la palabra y de aquellos que hacen lo que quieren. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo por eso nos guía a toda verdad. Por eso aceptamos la palabra, obedecemos la palabra, vivimos la palabra. Porque de esa manera Dios es como está trabajando en nuestras vidas. Es como Él nos está perfeccionando. De otra forma no hay crecimiento en la vida de la persona. Si estoy en la iglesia y leo y hago lo que yo quiero, de nada sirve. Yo no estoy alimentando mi alma con la palabra. Para alimentar mi alma yo tengo que leerla,
creerla, practicarla y vivirla. De esa manera yo estoy alimentando mi alma, porque estoy creyendo lo que Él me está demandando, lo que Él me está enseñando. Y lo que me da de gracia, lo doy de gracia, porque nada nos ha costado. Fíjense lo que es el versículo 44. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Aquí es que hay una mentira del diablo. Él es el padre de la mentira. Jesús es el padre de la verdad. ¿Sí? Muchos dijeran, no, pues no pasa nada. Sí pasa. Aquí nos enseña que el diablo es el padre de la mentira. ¿Por qué creen que mataron a Jesús? Porque pensaba el mismo demonio que matándolo ya se iba a acabar todo. Nunca se imaginaron que el Padre lo iba a levantar de entre los muertos al tercer día. Ese Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos al tercer día es el mismo Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. No es otro. Hay nada más un Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que reflejar. El mismo poder que tuvo sobre Jesús, ese mismo poder debemos reflejar a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida. Por eso tenemos que vivir una vida irreprochable, pero solamente con Él, porque fuera de Él estamos perdidos. Él es el padre de la mentira. El padre del engaño, el padre de la hipocresía, de la mediocridad. O sea, Él es el que hace todo lo malo. ¿Sí? Tanta hipocresía que hoy en día se manifiesta en las iglesias, que dicen, no hombre, este no tiene a Cristo. Que levantan las manos, yo no digo que es malo, levantar las manos es bueno, pero que sea a través de su testimonio, porque muchos levantan sus manos aquí y son otra cosa allá en la calle, en sus casas. No es lo que aparentan. Y nosotros debemos de ser los mismos aquí, en nuestra casa, en nuestro trabajo y en la calle. Porque Jesús es uno. No es mil máscaras. El que se disfraza así es Satanás. ¿Sí? Mil máscaras. Aquí pone una cara, en la casa es otro, en el trabajo es otro y en la calle es otro. Así es Satanás. Y por eso nosotros tenemos que ser, donde quiera que vayamos, el mismo, reflejando a Jesús. Y he sido crucificado juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la fe, lo vivimos por el Hijo de Dios que nos amó y se entregó. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo? Tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús, porque Él es nuestro pastor de pastores. Vamos a terminar, mis amados, en Mateo capítulo 13. Espero que esta palabra le llegue a su corazón, cambie su vida. Porque si no la cambia, va a ser triste su final. Y eso es a lo que venimos a aprender para crecer. ¿Sí?
Vamos a leer del versículo 41. Es Mateo capítulo 13, versículo 41. Dice, el Hijo del Hombre habla de Dios, de Jesucristo nuestro Señor. Dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. ¿Sí? Porque tenemos que saber que en la iglesia está el trigo y está la cizaña. ¿Sí? No todos somos trigo, no todos somos fruto, no. Aquí hay trigo y hay cizaña. Y por eso se les habla, se les predica y se les enseña para que todos seamos trigo y todos demos fruto y todos lleguemos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 42. Los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Todos los que pecan, y todos los que hacen pecar. Por eso Jesús está hablándoles de ese destino final del lago de fuego. ¿Sí? Y qué triste va a ser ese día. Cuando Dios el Padre envió a su Hijo para que toda la humanidad fuera salva. Pero como la gente no lo entiende y lo comprende, todo se le hace un juego. Por eso a los jóvenes hoy en día no tienen temor de Dios. Y si tú no tienes temor de Dios, ¿de quién puedes tener temor? Si de quien debemos de tener temor es de Dios. Por eso nuestro Señor nos enseña en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y diga no tengo contentamiento en ellos. No cuando ya estés anciano, no cuando ya estés que ya no puedas caminar, no. En tu juventud, en el vigor de tu fuerza, entrégate y conságrate a Dios. Así debemos de vivir. Dice el 43, entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol, el que tenga oídos, que oiga. ¿Cómo vamos a brillar? En el reino de nuestro Dios, porque Él es luz. Él es el que resplandece en medio de las tinieblas. Para Él, aún las tinieblas no son tinieblas. ¿Sí? Así que, ¿dónde van a parar los que están fuera de Cristo? Al lago de fuego. Y va a ser ese sufrir, va a ser ese crujir y rechinar de dientes. Jesús lo estaba hablando y lo estaba alertando. Y eso nos lo está confirmando en Apocalipsis. ¿Sí? Que los que estén fuera de Cristo, su destino final va a ser el lago de fuego. Ese horno en llamas, ese volcán ardiendo. Pero lo más triste es que no va a haber muerte. Ahí va a ser eternamente para siempre ese fuego, estarte quemando, estarte bramando. Tú decides, porque tuya es la decisión. ¿Sí? Nuestro Señor no va a tomar la decisión por ti. Tú eliges a quién quieres servirle o a quién quieres seguir. Aquí es personal. ¿Sí? Nuestro Señor nos enseña a través de su palabra y nosotros decidimos, ok, yo quiero, ahora sí, alinearme a lo que Dios me enseñe para hacer y caminar en su voluntad. Porque todos en Cristo, todos tenemos un plan y un propósito que cumplir y desarrollar aquí en este mundo. Sin Cristo no tenemos propósito. Pero con Cristo tenemos un propósito que cumplir. Dios nos dio sabiduría, Dios nos dio gracia, Dios nos dio dones y talentos. Y cada quien tiene que saber cuáles son esos dones y talentos para ponerlos por obra para nuestro Dios. No es para el hombre, es para nuestro Dios. ¿Qué dones te ha dado Dios? Que seas tú una persona que todos te aprecien. Bueno, pues es un don que Dios regala, no a todos nos lo da. ¿Sí?
Unos somos boca, otros somos ojos, otros somos manos, otros somos pies. Pero todos tenemos que trabajar para nuestro Dios. Unánimes, con un mismo corazón y un mismo espíritu. Y por eso tenemos que hablarles y predicarles. Miren, les voy a dar un pasaje que ahorita Dios me puso en mi corazón. Está en Judas. No es lo que uno quiere, es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere que hagamos. Judas nada más es un capítulo también. Está después de la tercera carta de Juan y antes de Apocalipsis. Fíjense lo que Dios nos demanda, y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Versículo 22, hablando de nosotros como iglesia. Dice, tengan compasión de los que dudan. A otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. ¿Sabe usted que cuando usted está en el pecado también su ropa se contamina? ¿Sí lo sabía? Si usted está caminando en el pecado, esta ropa que yo me pongo también está contaminada. Y Dios nos está hablando que tenemos que sacarlos y arrebatarlos de ese lago de fuego, de ese infierno en el cual se encuentran. Por eso tenemos compasión, porque amamos a nuestro Dios y tenemos compasión de nuestro prójimo. Y por eso estamos aquí, para obedecerlo, no para que hagamos lo que nosotros queramos. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, dice, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo, de todos aquellos que están a punto de ir al infierno. Nosotros tenemos que ser ese instrumento y sacarlos, hablándoles, predicándoles y enseñándoles que se arrepientan, porque el juicio de Dios viene sobre este mundo. Es un compromiso, pero es bonito y agradable, porque le estamos sirviendo a nuestro Creador, porque Él nos crió, Él nos hizo, Él nos dio vida, nos dio familia, nos dio todo. ¿Todos los que hemos hecho? Nada. Así que, mis hermanos, hay que poner por obra la palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Te pido, Padre, que nos guíes, que nos dirijas como esta casa de oración, Señor. Que tu nombre sea exaltado y glorificado donde quiera que andemos, Padre, cada uno de mis hermanos y tu servidor, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guárdanos, Señor, de la tentación. Líbranos de la muerte repentina, del robo, del secuestro, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Porque creemos que lo que está en tus manos, nada ni nadie lo puede tocar. No importa lo que diga la gente, Señor. Creemos a tu palabra. Y al que cree, dice tu palabra, que todo es posible. Porque tú eres el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias te damos, Jesús. Oh,